Cuanto mejor se conoce la lengua del libro que se está leyendo, mejor se alcanzará a entender su contenido. ¿Quieres saber quién pensó esto? Se trata de Elio Antonio de Nebrija, quien nació en Lebrija, un pueblo al sur de la provincia de Sevilla, en el año 1444 y falleció en Alcalá de Henares un 2 de julio de 1522. Elio Antonio de Nebrija fue humanista español que gozó de gran fama como colega en el Real Colegio de España de Bolonia y ocupa un lugar destacado en la historia de la lengua española por ser el autor de la primera gramática castellana, publicada en 1492, 3 meses antes de la llegada de la flota de Cristóbal Colón a América. La figura de Nebrija cobra gran relevancia porque su trabajo en el terreno de las letras es tan importante hasta nuestra época. Fue el autor de la primera gramática completa en castellana, que se publicó en 1492. Fue también el autor de 2 diccionarios bilingües, latín-español, español-latín, en el que se definían las palabras que se usaban en su época. Y por último, en el terreno de las letras, fue autor de un tratado de ortografía. Su legado sirvió de modelo para las elaboraciones de las primeras gramáticas y vocabularios en las lenguas autóctonas en Hispanoamérica y Filipinas. La construcción y consolidación de las lenguas vernáculas, la aparición de obras traducidas y diccionarios significó un giro hacia la modernidad. Antonio de Nebrija tuvo una aportación vital en el contexto de un castellano que se empezaría a expandir por todo el mundo, casi al mismo tiempo que la primera edición de su diccionario. En 1492, la imprenta de la Universidad de Salamanca dio a luz al vocabulario latino-español, la primera gramática castellana, síntoma de una modernidad que se cernía sobre el Renacimiento español. El rigor de su trabajo era siempre científico y nunca especulativo. Su legado es de enorme influencia no solo en España, sino también en Europa y América, sobre todo en las gramáticas europeas y la preservación de las lenguas indígenas precolombinas. Su actividad profesional se extendió durante más de medio siglo, de 1470 a 1522, unos años decisivos en la conformación de la historia de España, con la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón, y la incorporación posterior de los reinos de Granada y Navarra. Cuando Nebrija nace, la península vive en la Edad Media. Cuando fallece, sus coetáneos se hallan ya en la Edad Moderna. La introducción del Renacimiento en Castilla, por parte de Nebrija, coincide con la llegada de la imprenta de Gutenberg, y él mismo se hace impresor y editor, colaborando con la primera imprenta universitaria peninsular, la de Salamanca, de donde saldrá su primer libro, Introducciones Latinas. El papel de Nebrija en la gramática, a pesar de no contar con el apoyo de la reina Isabel la Católica, bajo el mecenazgo de Juan de Zúñiga, fue posible en 1492 la publicación de lo que se considera la primera gramática del castellano, mientras en ese mismo año la publicación del diccionario latino-español. Sin embargo, en la época no se le dio tanta importancia. A juzgar por la ausencia de reimpresiones, la primera fue patrocinada entre 1744 y 1777 por Francisco Miguel de Goyeneche, conde de Salceda. Es la primera gramática del castellano y también la primera gramática de una lengua vulgar que se imprime en Europa, en una época en la que todavía no se consideraba el castellano como lengua de cultura. Nebrija se adelanta a su época y, después de haber publicado las introducciones Latinae, llega a la conclusión de que es necesario aprender el castellano para estudiar el latín, pues a fijarse sus reglas se evitaría que el proceso natural de corrupción lo alejara más de este. La obra está dividida en 5 libros: ortografía, prosodia, etimología, sintaxis e introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán aprender. Aunque hay autores que afirman que Nebrija pudo estar detrás de la impresa anónima en la cual se publicaron muchas de sus obras, no hay certeza de que fuera así. Por lo tanto, la obra se imprimió en un taller anónimo que, según se desprende de los estudios tipográficos, estuvo activo entre 1492 y 1500, y en el que se imprimieron numerosas ediciones de este autor. En el texto, impreso con tipólogos góticos,
Se ha utilizado tintas rojas, negras y puede observarse el hueco en blanco para las iniciales. Como ya se ha mencionado, Nebrija tuvo una amplia trayectoria en distintas disciplinas. Ahora mencionaremos algunos de sus trabajos más destacados. En 1488 se publicó una edición bilingüe de sus introducciones, a la iniciativa de la reina y con el objeto de que las religiosas pudieran aprender algo de latín sin precisar de la ayuda de varones. En 1507 publicó De Literis Hebraicis by De Literis Graecis. Ambos tratados se consagraron principalmente a asuntos de fonética, ortografía y pronunciación del hebreo y el griego, respectivamente. 1517 son las reglas de ortografía de la lengua castellana. Además, Elio Antonio de Nebrija fue pionero en defender los derechos de autor. Se sintió incomprendido cuando reclamó sus derechos de autor para su gramática latina, un libro de texto que fue utilizado hasta el siglo XIX y que tuvo miles de ediciones. Todo comenzó cuando su interés por los libros le llevó a estudiar la Biblia sin contar con el permiso de la Santa Inquisición, lo que le valió que se le abriera un proceso inquisitorial. Tuvo que ser el propio cardenal Cisneros, amigo personal, el que parase el proceso para defender su derecho a estudiar la gramática del Libro Santo. Nebrija, uno de los personajes quizá más conocidos del humanismo, también podría decirse que fue uno de los primeros defensores de la libertad de expresión. El quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija se conmemora con la intención de recordar la vida y obra que implementó en distintas disciplinas, tales como gramática, lingüística, pedagogía, docencia, lexicografía, imprenta y escritura.